Capítulo 2. El mecanismo de los estados mentales. El mecanismo de los estados mentales, la maquinaria mental por medio del cual sentimos, pensamos y queremos, consiste en el cerebro, el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. No importa cuál sea la naturaleza real de la mente, no importa cuál sea la teoría sostenida con respecto a sus actividades, debe admitirse que la mente depende de este mecanismo para la manifestación de lo que conocemos como estados mentales. Por maravillosa que sea la mente, se ve que depende de este mecanismo físico para la expresión de sus actividades. Y esta dependencia no es únicamente del cerebro, sino también de todo el sistema nervioso. Las mejores autoridades están de acuerdo en que los estados mentales superiores y más complejos no son sino una evolución de la sensación simple y que dependen de la sensación como materia prima de sentimiento y pensamiento. Por lo tanto, es apropiado que comencemos por considerar la maquinaria de la sensación. Esto requiere una consideración previa de los nervios. Los nervios. El cuerpo está atravesado por un intrincado sistema de nervios, que se ha comparado con un gran sistema telegráfico. Los nervios transmiten sensaciones desde las distintas partes del cuerpo a la gran oficina receptora del cerebro. También sirven para transmitir los impulsos motores del cerebro a las diversas partes del cuerpo, impulsos que dan como resultado el movimiento de las partes apropiadas del cuerpo. También hay otros nervios que no nos interesan en este libro, pero que realizan ciertas funciones fisiológicas como la digestión, la secreción, la excreción y la circulación. Nuestra principal preocupación en este punto son los nervios sensoriales. Los nervios sensoriales transmiten las impresiones del mundo exterior al cerebro. El cerebro es la gran estación central de los nervios sensoriales, teniendo estos últimos innumerables estaciones emisoras en todas las partes del cuerpo, los cables que terminan en la piel. Cuando estas estaciones terminales nerviosas están irritadas o excitadas, envían al cerebro mensajes para llamar la atención. Esto es cierto no solo para los nervios del tacto o el sentimiento, sino también para los que se ocupan de los sentidos respectivos de la vista, el olfato, el gusto y el oído. De hecho, las mejores autoridades sostienen que los 5 sentidos no son sino una evolución del sentido primario del tacto o sentimiento. El sentido del tacto. Los nervios del sentido del tacto terminan en la cubierta exterior o piel del cuerpo. Reportan el contacto con otros objetos físicos. Por medio de estos informes, somos conscientes no solo del contacto con el objeto exterior, sino también de muchos hechos relacionados con la naturaleza de ese objeto, como por ejemplo su grado de dureza, rigurosidad, etc., y su temperatura. Algunas de estas terminaciones nerviosas son muy sensibles, como por ejemplo las de la punta de la lengua y las puntas de los dedos, mientras que otras carecen comparativamente de sensibilidad, como por ejemplo las de la espalda. Algunos de estos últimos responden a los grados más altos de calor, mientras que otros responden solo a los grados más bajos de frío. Los nervios a ciertas partes del cuerpo responden más rápida y claramente a la temperatura que los de otras partes. Para ilustrar, los nervios de la mejilla responden bastante a las impresiones de calor. El sentido de la vista. Los nervios del sentido de la vista terminan en el complejo aparato óptico, que en la terminología popular se conoce como el ojo. Lo que se conoce como la retina es una membrana nerviosa muy sensible que recubre la parte interna y posterior del ojo, y en la que terminan las fibras del nervio óptico. El instrumento óptico del ojo transmite las vibraciones de luz enfocadas a los nervios de la retina, desde donde se transmite el impulso al cerebro.
Pero contrariamente a la noción popular, los nervios del ojo no miden distancias, ni informan inferencias de ningún tipo. Es ese claramente el trabajo de la mente. El simple oficio de los nervios ópticos consiste en informar el color y los grados de intensidad de las ondas luminosas. El sentido del oído. Los nervios del sentido del oído terminan en la parte interna del oído. El tímpano o tambor del oído recibe las vibraciones sonoras que ingresan a las cavidades del oído, intensificándolas y adaptándolas, y las pasa a los extremos del nervio auditivo en el oído interno, que transmite la sensación al cerebro. El nervio auditivo informa al cerebro de los grados de tono, intensidad, calidad y armonía, respectivamente, de las ondas sonoras que llegan al tímpano. Como es bien sabido, hay ciertas vibraciones de sonido que son demasiado bajas para que las registre el nervio auditivo y otras demasiado altas para que las registre. Sin embargo, ambas clases pueden ser registradas por instrumentos científicos. También se considera seguro que algunos de los animales inferiores son conscientes de las vibraciones sonoras, que no son registradas por los nervios auditivos humanos. El sentido del olfato. Los nervios del sentido del olfato terminan en la membrana mucosa de las fosas nasales. Para que estos nervios notifiquen el olor de los objetos externos, es necesario el contacto real de las partículas diminutas del objeto con la membrana mucosa de las fosas nasales. Esto solo es posible mediante el paso a través de las fosas nasales del aire que contiene estas partículas. La mera cercanía a la fosa nasal no será suficiente. Estas partículas están compuestas en su mayor parte por gases tenues. Ciertas sustancias afectan los nervios olfativos, muchos más que otras. La diferencia surge de la composición química de la sustancia. Los nervios olfativos transmiten el informe al cerebro. El sentido del gusto. Los nervios del sentido del gusto terminan en la lengua, o más bien en las diminutas células de la lengua que se denominan papilas gustativas. Las sustancias que se ingieren en la boca afectan químicamente a estas diminutas células y se transmite un impulso a los nervios gustativos, que luego informan la sensación al cerebro. Las autoridades afirman que las sensaciones gustativas pueden reducirse a 5 clases generales. Por ejemplo, dulce, amargo, ácido, salado y picante. Hay ciertos centros nerviosos que tienen funciones importantes en la producción de expresión de los estados mentales, ubicados en el cráneo y en la columna vertebral, el cerebro y la médula espinal, que consideraremos en el capítulo siguiente.